Hey, Holanda, mis queridísimos seres de luz y oscuridad, espero que se encuentren de maravilla en este hermoso y bello día en el que continuaremos nuestro viaje a través de las páginas De la Tierra a la Luna de Julio Verne. En los últimos anteriores 5 capítulos, los miembros del Gun Club junto a toda Norteamérica se proponen enviar un proyectil a la Luna. Y después de que el observatorio de Cambridge confirmara los cálculos necesarios para llevar a cabo tal empresa, el presidente Barbicane reúne a sus colegas para comenzar la planeación. Así que, sin más dilación, ¡continuemos! Julio Verne, De la Tierra a la Luna, capítulo 6. Lo que no es posible dudar y lo que no está permitido creer en los Estados Unidos. La proposición de Barbicane había tenido como efecto inmediato el poner al día todos los hechos astronómicos relativos al astro de la noche. Todos los ciudadanos de la Unión se pusieron a estudiarlo asiduamente, como si la luna apareciese por primera vez en el horizonte y nadie hasta entonces la hubiera visto en el cielo. Se puso de moda, era el tema de todas las conversaciones sin perder su modestia, y se elevó sin evanecerse al rango de celebridad entre los astros. Los periódicos reprodujeron las anécdotas antiguas en que el Sol de los Lobos figuraba como protagonista. Recordaron las influencias que le atribuía la ignorancia de los primeros tiempos. La cantaron en todos los tonos y poco faltó para que citasen de ella algunas frases ingeniosas. América entera se sintió atacada de selenomanía. Las revistas científicas trataron más especialmente las cuestiones que se referían a la empresa del Gun Club y publicaron comentándola y aprobándola sin reserva, la carta del Observatorio de Cambridge. A nadie, ni aun al menos instruido de los yanquis, le estaba permitido ignorar uno solo de los hechos relativos a su satélite. Ni respecto del particular se hubiera tampoco tolerado que las personas de menos alcance hubieran admitido supersticiosos errores. La ciencia llegaba a todas partes bajo todas las formas inimaginables. Penetraba los oídos, por los ojos, por todos los sentidos. En una palabra, era imposible ser un ignorante en astronomía. Hasta entonces, la mayoría ignoraba cómo se había podido calcular la distancia que separa a la Luna de la Tierra. Los sabios se aprovecharon de las circunstancias para enseñar hasta a los más negados que la distancia se obtenía midiendo el paralaje de la Luna. Y si no comprendían la palabra paralaje, decían que paralaje es el ángulo formado por dos líneas rectas que parten a la Luna desde cada una de las extremidades del radio terrestre. Y si alguien dudaba de la perfección de este método, se le probaba inmediatamente que esta distancia media no solo era de 234.347 millas, o lo que es 94.330 leguas, sino que los astrónomos no se equivocaban en más de 70 millas, es decir, 30 leguas. A los que no estaban familiarizados con los movimientos de la Luna, los periódicos les demostraron diariamente que la Luna posee dos movimientos distintos. El primero es llamado de rotación alrededor de su eje y el segundo llamado de traslación alrededor de la Tierra, verificándose los dos en igual periodo de tiempo, o sea, 27 días y un tercio. Es la duración de la revolución sideral, es decir, el tiempo que tarda la Luna en volver a una misma estrella. El movimiento de rotación es el que crea el día y la noche en la superficie de la Luna, pero no hay más que un día y una noche por cada mes lunar, durando cada uno 354 horas y un tercio.
Afortunadamente para ella, el hemisferio que mira al globo terrestre está alumbrado por este con una intensidad igual a la luz de 14 lunas. En cuanto al otro hemisferio, siempre invisible, tiene, como es natural, 354 horas de una noche absoluta, algo atemperada por la pálida luz de las estrellas. Este fenómeno se debe únicamente a que los movimientos de rotación y traslación se verifican en un periodo de tiempo rigurosamente igual. Fenómeno común, en opinión de Cassini y Hertz, a los satélites de Júpiter y muy probablemente a todos los demás. Algún aficionado muy aplicado, pero algo duro de mollera, no comprendería fácilmente que si la Luna presentaba invariablemente la misma faz a la Tierra durante su movimiento de traslación, esto fuese debido a que en el mismo periodo de tiempo daba una vuelta alrededor de sí misma. Esto se le decía: vete al comedor. Da una vuelta alrededor de la mesa mirando siempre su centro, y cuando hayas concluido este paseo circular, habrás dado una vuelta alrededor de ti mismo, puesto que la vista habrá recorrido sucesivamente todos los puntos de la habitación. Pues bien, el comedor es el cielo, la mesa es la tierra, y tú eres la luna. Y hasta los más reacios quedaban encantados de la comparación. Tenemos, pues, que la Luna presenta siempre el mismo hemisferio a la Tierra, si bien, para ser más exactos, debemos añadir que, a consecuencia de cierto balanceo del norte al sur y del este al oeste, llamado libración, se deja ver un poco más de la mitad de su disco, o sea, 57 centésimas partes de él, aproximadamente. Luego que los ignorantes supieron tanto del movimiento de rotación de la Tierra como el director del observatorio de Cambridge, se ocuparon de su movimiento de traslación alrededor de la Tierra. Y 20 revistas científicas les instruyeron inmediatamente. Entonces supieron que el firmamento, con su infinidad de estrellas, puede considerarse como un vasto cuadrante por el que la Luna se pasea, indicando la hora verdadera a todos los habitantes de la Tierra. Supieron también que en este movimiento el astro de la noche presenta sus diferentes fases, que la Luna es llena cuando se halla en oposición con el Sol, es decir, cuando los tres astros se hallan sobre la misma línea, estando la Tierra en medio, que la Luna es nueva cuando se halla en conjunción con el Sol, es decir, cuando se halla entre la Tierra y él, y por fin, que la Luna se halla en su primero o su último cuarto, cuando forma con el Sol y la Tierra un ángulo recto, del cual ocupa el vértice. Algunos yanquis perspicaces deducían entonces la consecuencia de que los eclipses no pueden verificarse sino en las épocas de conjunción o de oposición, y razonaban perfectamente. En conjunción, la Luna puede eclipsar al Sol, mientras que en oposición es la Tierra quien puede eclipsar a la Luna. Y si estos eclipses no suceden 2 veces al mes, se debe a que el plano en que se mueve la Luna está inclinado sobre la elíptica, o en otros términos, sobre el plano en que se mueve la Tierra. Respecto a la altura que el astro de la noche puede alcanzar en el horizonte, la carta del observatorio de Cambridge ya había dicho cuánto podía desearse. Todos sabían que la altura varía según la latitud del lugar desde el cual se observa, y que las únicas zonas del globo en que la Luna pasa por el cenit, es decir, en que se coloca directamente sobre la cabeza de los que la contemplan, se hallan necesariamente comprendido entre el paralelo 28 y el ecuador. De aquí la suma importancia de la recomendación de hacer el experimento desde un punto cualquiera de esta región del globo, a fin de que el proyectil pudiera ser dirigido perpendicularmente y sustraerse más pronto a la acción de la gravedad. Esta condición era esencial para el buen resultado de la empresa,
no dejaba de preocupar vivamente a la opinión pública. En cuanto a la línea que sigue la Luna en su movimiento de traslación alrededor de la Tierra, el observatorio de Cambridge se había expresado tan claramente que hasta los más ignorantes comprendieron que es una línea curva entrante, una elipse, y no un círculo en que la Tierra ocupa uno de sus focos. Estas órbitas elípticas son comunes a todos los planetas y a todos los satélites, y la mecánica racional prueba rigurosamente que no puede ser otra cosa. Para todos fue evidente que la Luna se halla a la mayor distancia posible de la Tierra, estando en su apogeo, y lo más cerca en su perigeo. He aquí, pues, lo que todo americano sabía de grado o por fuerza y lo que nadie podía decentemente ignorar. Pero si muy fácil fue vulgarizar rápidamente estos principios, no lo fue tanto desarraigar muchos errores y ciertos temores ilusorios. Algunas almas pacatas sostenían que la Luna era un antiguo cometa que, recorriendo su órbita alrededor del Sol, pasó junto a la Tierra y se detuvo en su círculo de atracción. Así pretendían explicar los astrónomos de salón el aspecto ceniciento de la Luna, desgracia irreparable de que acusaban al astro radiante. Verdad es que cuando se les hacía notar que los cometas tienen atmósferas y que la Luna carece de ella, o poco menos, se encogían de hombros sin saber qué contestar. Otras, pertenecientes al gremio de los temerosos, manifestaban respecto a la Luna cierto pánico. Habían oído decir que según las observaciones hechas en tiempo de los califas, el movimiento de rotación de la Luna se aceleraba en cierta proporción, de lo que dedujeron, lógicamente sin duda, que a una aceleración de movimiento debía corresponder una disminución de distancia entre los dos astros, y que prolongándose hasta lo infinito este doble efecto, llegaría la Luna al fin y al cabo a chocar con la Tierra. Algún día debieron, sin embargo, tranquilizarse y dejar de temer por la suerte de las generaciones futuras cuando se les demostró que, según los cálculos del ilustre matemático francés Laplace, esta aceleración de movimiento estaba contenida dentro de límites muy estrechos y que no tardaría en ocurrir una disminución proporcional. El equilibrio del mundo solar no podía, por consiguiente, alterarse en los siglos venideros. Quedaba por último la clase supersticiosa de los ignorantes, que no se contentan con ignorar la verdad, sino que saben lo que no es cierto, y respecto de la Luna sabían demasiado. Algunos de ellos consideraban su disco como un bruñido espejo por cuyo medio se podía ver desde distintos puntos de la Tierra y comunicarse sus pensamientos. Otros pretendían que de las 1000 lunas nuevas observadas, 950 habían acarreado notables perturbaciones, tales como cataclismos, revoluciones, terremotos, diluvios, pestes, etc. Es decir, creían en la influencia misteriosa del astro de la noche sobre los destinos humanos. La miraban como el verdadero contrapeso de la existencia. Creían que cada selenita correspondía a un habitante de la Tierra, al cual estaba unido por un lazo simpático. Decían con el doctor Mead que el sistema vial le está completamente subordinado. Y sostenían con una convicción profunda que los varones nacen sobre todo durante la luna llena y las hembras en cuarto menguante, etcétera, etcétera. Pero tuvieron al fin que renunciar a tan vulgares errores y reconocer la única verdad. Y si bien la Luna, despojada de su supuesta influencia, perdió en el concepto de ciertos cortesanos toda su categoría, si algunos le volvieron la espalda, la inmensa mayoría se declaró partidaria suya.
En cuanto a los yanquis, no tenían más ambición que la de tomar posesión de aquel nuevo continente de los aires y enarbolar en la más alta cima de sus montañas el poderoso pabellón, salpicado de estrellas, de los Estados Unidos de América. Fin del capítulo 6. Capítulo 7. El himno al proyectil. En su insigne masiva del 7 de octubre, el observatorio de Cambridge había tratado la cuestión bajo el punto de vista astronómico, pero era preciso resolverla mecánicamente. En este concepto, las dificultades prácticas hubieran parecido insuperables a cualquier otro país que no fuese América. En los Estados Unidos pareció cosa de juego. El presidente Barbicane había nombrado, sin pérdida de tiempo, en el seno del Gun Club, una comisión ejecutiva. Esta comisión debía, en 3 sesiones, dilucidar las 3 grandes cuestiones del cañón, del proyectil y de las pólvoras. Se componía de 4 miembros muy conocedores de estas materias. Barbicane, con voto decisivo en caso de empate, el general Morgan, el mayor Epsilon y el inevitable J.T. Maston, que desempeñaba además las funciones de secretario. El 8 de octubre la comisión se reunió en casa del presidente Barbicane, Republican Street número 3. Como era muy importante que el estómago no turbase con sus gritos una discusión tan seria, los miembros del Gun Club se sentaron a una mesa, cubierta de emparedados y de enormes teteras. Enseguida J.T. Maston fijó su pluma en su brazo postizo y empezó la sesión. Barbicane tomó la palabra. «Mis queridos colegas», dijo, «vamos a dar solución a uno de los más importantes problemas de la balística, la ciencia por excelencia que trata del movimiento de los proyectiles. Es decir, de los cuerpos lanzados al espacio por una fuerza de impulsión cualquiera y abandonados luego a sí mismos». «¡Oh, la balística! ¡La balística!», exclamó J.T. Maston, con voz conmovida. «Tal vez hubiera parecido más lógico», repuso Barbicane, «dedicar esta primera sesión a la discusión del cañón». «En efecto», respondió el general Morgan. «Sin embargo», repuso Barbicane, «después de maduras reflexiones, me ha parecido que la cuestión del proyectil debía preceder a la del cañón, y que las dimensiones de éste debían subordinarse a las de aquel». «Pido la palabra», exclamó J.T. Maston. Se le concedió la palabra con la solicitud de que le hacía merecedor su magnífico pasado. «Mis dignos amigos», dijo con acento inspirado, «nuestro presidente tiene la razón en dar a la cuestión del proyectil preferencia sobre todas las demás. La bala que vamos a enviar a la luna es nuestro mensajero, nuestro embajador, y con vuestro permiso voy a considerarla bajo un punto de vista puramente moral». Esta manera nueva de examinar un proyectil excitó singularmente la curiosidad de los miembros de la comisión, por lo que escucharon con mayor atención las palabras de J.T. Maston. «Mis queridos colegas», repuso este, «seré breve. Dejaré a un lado la bala física, la bala que mata, para no preocuparme más que la bala matemática, la bala moral. La bala es para mí la más brillante manifestación del poder humano. Este se resume por completo en ella. Creándola es como el hombre se ha acercado más al creador». «Muy bien», dijo el mayor Epsilon. «En efecto», dijo el orador, «si Dios ha hecho las estrellas y los planetas, el hombre ha hecho la bala. Este criterio de las velocidades terrestres, esta reducción de los astros errantes en el espacio, que en definitiva tampoco son otra cosa que proyectiles. A Dios corresponde la velocidad de la electricidad, la velocidad de la luz, la velocidad de las estrellas, la velocidad de los cometas, la velocidad de los planetas, la velocidad de los satélites, la velocidad del sonido, la velocidad del viento.
pero a nosotros la velocidad de la bala, 100 veces superior a la de los trenes y a la de los caballos más rápidos. J.T. Maston estaba en éxtasis. Su voz tomaba acentos líricos, cantando este himno sagrado a la bala. ¿Queréis cifras?, repuso. Os las presentaré elocuentes. Fijaos sencillamente en la modesta bala de 24, es decir, que pesa 24 libras. Si bien corre con una velocidad 800.000 veces menor que la de la electricidad, 640.000 veces menor que la de la luz y 76 veces menor que la de la Tierra en su movimiento de traslación alrededor del Sol. Sin embargo, al salir del cañón, su rapidez es mayor que la del sonido. Así es, quien oye el estampido de la boca de fuego ya no puede ser herido por la bala. Avanza 200 toesas por segundo, 2000 toesas en 10 segundos, 14 millas por minuto, 6 leguas, 640 millas por hora, 360 leguas, y 2100 y 20.100 millas por día, 6.640 leguas. Es decir, la velocidad de los puntos del ecuador en el movimiento de rotación del globo, que es de 7.336.500 millas por año, 3.155.760 leguas. Tardaría pues 11 días en llegar a la Luna, 12 años en llegar al Sol, 370 años en alcanzar a Neptuno, en los límites del mundo solar. He aquí lo que podría ser esta modesta bala, obra de nuestras manos. ¿Qué será pues cuando, haciendo esta velocidad 20 veces mayor, la lancemos a una rapidez de 7 millas por segundo? Soberbia bala, estupendo proyectil, me complazco en pensar que serás allá arriba recibida con los honores debidos a un embajador terrestre. Entusiastas hurras acogieron a esta returbante peroración, y J.T. Maston, muy conmovido, se sentó entre las felicitaciones de sus colegas. «Y ahora», dijo Barbicane, «que hemos pagado un tributo a la poesía, vamos directamente al grano». «Vamos al grano», respondieron los miembros del comité, comiéndose media docena de emparedados cada uno. «Ya sabéis cuál es el problema que hay que resolver», repuso el presidente. «Se trata de dar a un proyectil una velocidad de 12.000 yardas por segundo. Tengo motivos para creer que lo conseguiremos, pero ahora examinemos las velocidades obtenidas hasta la fecha. Sobre este asunto, el general Morgan podrá instruirnos». «Tanto más», respondió el general, «cuanto que durante la guerra era miembro de la comisión de experimentos. Os diré, pues, que los cañones de 100 de Dahlgren alcanzaban 2.500 toesas, daban a su proyectil una velocidad inicial de 500 yardas por segundo». «Bien, ¿y el Columbian Rodman?» «Los americanos dan el nombre de Columbia a estos enormes cañones», preguntó el presidente. «El Columbian Rodman, ensayado en la fuerte de Hamilton, lanzaba una bala de media tonelada de peso a una distancia de 6 millas a una velocidad de 800 yardas por segundo, resultado que no ha obtenido nunca en Inglaterra Armstrong y Palliser». «¡Oh, los ingleses!», murmuró J.T. Maston, volviendo hacia el horizonte del este su formidable mano de madera. «Así pues», repuso Barbicane, 800 yardas son el máximo de la velocidad alcanzada hasta ahora en balística». «Sí», respondió Morgan. «Diré, sin embargo», replicó J.T. Maston, «que si mi cañón no hubiese reventado». «Sí, pero reventó», repuso Barbicane con gesto benévolo. «Tomemos, pues, como punto de partida la velocidad de 800 yardas. La necesitamos 20 veces mayor, dejando para otra sesión la discusión de los medios destinados a producir esta velocidad.
llamo vuestra atención, mis queridos colegas, sobre las dimensiones que conviene dar a la bala. Comprenderéis que no se trata ahora de proyectiles que pesen a lo más media tonelada. ¿Por qué no?, preguntó el mayor. Porque, respondió al momento J.T. Maston, se necesita una bala que sea bastante grande para llamar la atención de los habitantes de la Luna, en el supuesto de que la Luna tenga habitantes. Sí, respondió Barbicane, y también hay otra razón aún más importante. ¿Qué quieres decir, Barbicane?, preguntó el mayor. Porque, respondió al momento J.T. Maston, se necesita una bala que sea bastante grande para llamar la atención de los habitantes de la Luna, en el supuesto de que la Luna tenga habitantes. Sí, respondió Barbicane, y también por otra razón aún más importante. ¿Qué quieres decir, Barbicane?, preguntó el mayor. Quiero decir que no basta enviar un proyectil para no volverse a ocupar de él. Es menester que le sigamos durante su viaje hasta el momento de llegar a su destino. ¿Eh?, dijeron el general y el mayor, algo sorprendidos de la proposición. Es natural, repuso Barbicane con la seguridad de un hombre que sabe lo que dice. De otra forma, nuestro experimento no producirá ningún resultado. Pero entonces, replicó el mayor, ¿vais a dar al proyectil dimensiones enormes? No, escuchadme, ya sabéis que los instrumentos de óptica han adquirido una gran perfección. Con ciertos telescopios se han llegado a obtener aumentos de 6.000 veces el tamaño natural, al acercar la Luna a unas 16 leguas. A esta distancia, los objetos cuyo volumen es de 60 pies son perfectamente visibles. Si no se ha llevado más lejos el poder de penetración de los telescopios, ha sido porque este poder no se ejerce sino en el menoscabo de la claridad. La Luna, que no es más que un espejo reflector, no envía una luz bastante intensa para que se pueda llevar el aumento más allá de ese límite. ¿Qué pensáis hacer entonces?, preguntó el general. ¿Daréis vuestro proyectil un diámetro de 70 pies? ¡No! ¿Os comprometéis, pues, a volver la Luna más luminosa? Precisamente. ¡Habrá que verlo! ¡Será curioso!, exclamó J.T. Maston. Es una cosa muy sencilla, respondió Barbicane. Si se llega a disminuir la densidad de la atmósfera que atraviesa la luz de la Luna, ¿no se habrá vuelto esta luz más intensa? Evidentemente. Pues bien, para obtener este resultado me bastará colocar mi telescopio sobre alguna montaña elevada, y eso es lo que haremos. Comprendo, respondió el mayor. Tenéis una manera de simplificar las cosas. ¿Y qué aumento esperáis obtener así? Un aumento de 48.000 veces que nos pondrá a la Luna a una distancia de solo 5 millas, y los objetos, para ser visibles, no necesitarán tener un diámetro de más de 9 pies. ¡Perfectamente!, exclamó J.T. Maston. ¿Nuestro proyectil va a tener 9 pies de diámetro? Ni más ni menos. Permitidme deciros, sin embargo, repuso el mayor Elphiston, que aún así será un peso tal. ¡Oh, mayor!, respondió Barbicane. Antes de discutir su peso, permitidme deciros que nuestros padres hacían en este género maravillas. Lejos de mí la idea de que la balística no ha progresado. Pero bueno, es saber que ya en la Edad Media se obtenían resultados sorprendentes, y aún me atreveré a decir que más sorprendentes que los nuestros. ¿De veras? Yo no lo creo, replicó Morgan. Justificad vuestras palabras, exclamó inmediatamente J.T. Maston.
Nada más fácil, replicó Barbicane. Puedo citar ejemplos en apoyo a mi aserción. En el sitio que se puso a Constantinopla Mohamed II en 1543, se lanzaron bolas de piedra que pesaban 1900 libras, que tendrían un regular tamaño. ¡Oh! ¡Oh! Exclamó el mayor. Muchas libras son 1900. En Malta, en tiempo de los caballeros, cierto cañón del fuerte de San Telmo arrojaba proyectiles que pesaban 2500 libras. ¡Imposible! Por último, según un historiador francés, bajo el reinado de Luis XI, había un mortero que arrojaba bombas de 500 libras de peso solamente. Pero estas bombas, partiendo de la Bastilla, que era un puesto en que los locos encerraban a los cuerdos, iba a caer en Charenton, que es un punto donde los cuerdos encierran a los locos. ¡Imposible! Muy bien, dijo J.T. Maston. Que hemos visto nosotros después, en resumidas cuentas, los cañones Armstrong que disparan balas de 500 libras y los Columbia de Rodman que disparan balas de media tonelada. Parece pues que si los proyectiles han ganado en alcance, han perdido en cambio en volumen. Haciendo los debidos esfuerzos, debemos llegar con los progresos de la ciencia a decuplicar el peso de las balas de Mohamed II y de los caballeros de Malta. Es evidente, respondió el mayor. Pero, ¿qué metal pensáis utilizar para el proyectil? Hierro fundido, pura y simplemente, dijo el general Morgan. ¡Hierro fundido!, exclamó J.T. Maston con profundo desdén. El hierro es un metal muy ordinario para fabricar una bala destinada a llegar a la luna. No exageremos, mi distinguido amigo, respondió Morgan. El hierro fundido bastará. Entonces, repuso el mayor Elphiston, puesto que el peso de la bala es proporcional a su volumen, una bala de hierro fundido que mide 9 pies de diámetro pesará espantosamente. Espantosamente sí, si es maciza, pero no si es hueca, dijo Barbicane. ¡Hueca! Será pues una bomba. En la que pondremos mensajes, replicó J.T. Maston, y muestras de nuestros productos terrestres. Sí, una bomba, respondió Barbicane. No puede ser otra cosa. Una bala maciza de 108 pulgadas pesaría más de 200,000 libras, y este peso es evidentemente excesivo. Sin embargo, como es menester que el proyectil tenga cierta consistencia, propongo que se le consienta un peso de 20,000 libras. ¿Cuál será, pues, el espesor de sus paredes?, preguntó el mayor. Si seguimos la proporción reglamentaria, respondió Morgan, un diámetro de 108 pulgadas exigirá paredes que no bajen de 2 pies de espesor. Sería demasiado, contestó Barbicane. Notad bien que no se trata de una bala destinada a taladrar planchas de hierro. Basta, pues, que sus paredes sean bastante fuertes para resistir la presión de los gases de la pólvora. Aquí, pues, el problema. ¿Qué grueso debe tener una bomba de hierro fundido para no pesar más que 20,000 libras? Nuestro hábil calculador, el intrépido Maston, va a decírnoslos ahora mismo. Nada más fácil, replicó el distinguido secretario de la comisión. Y sin decir más, trazó fórmulas algebraicas en el papel, apareciendo bajo su pluma n's, x, elevadas hasta la segunda potencia. Hasta pareció que extraía, sin tocarla, cierta raíz cúbica, y dijo: las paredes tendrán apenas 2 pulgadas de espesor. ¿Será suficiente?, preguntó el mayor con un ademán dubitativo. No, evidentemente no, respondió el presidente Barbicane. ¿Qué se hace, pues?, repuso Epsilon bastante perplejo. Emplear otro metal. ¿Cobre?, dijo Morgan. No, es aún demasiado pesado. Y os propongo otro mejor. ¿Cuál?, dijo el mayor. El aluminio, respondió Barbicane. ¿Aluminio?, exclamaron los 3 colegas del presidente.
Sin duda, amigos míos, ya sabéis que el ilustre químico francés Henri Saint-Clair Delville llegó en 1854 a obtener el aluminio en masa compacta. Este precioso metal tiene la blancura de la plata, la inalterabilidad del oro, la tenacidad del hierro, la fusibilidad del cobre y la ligereza del vidrio. Se trabaja fácilmente, abunda en la naturaleza, pues la aluminia forma la base de la mayor parte de las rocas. Es 3 veces más ligera que el hierro y parece haber sido creado expresamente para suministrarnos el material de que ha de hacerse nuestro proyectil. «Bien por el aluminio», exclamó el secretario de la comisión, siempre muy ruidosos en sus momentos de entusiasmo. «Pero, mi estimado presidente», dijo el mayor, «¿no es el aluminio extremadamente caro?» «Lo era», respondió Barbicane. «Al principio de su descubrimiento, una libra de aluminio costaba de 260 a 280 dólares, cerca de 1.500 francos. Después bajó a 20 dólares, 150 francos, y actualmente vale 9 dólares, 48 francos. Aún así», replicó el mayor, que no se convencía fácilmente, «es un precio enorme». «Sin duda, mi querido mayor, pero no inasequible a nuestros medios». «¿Cuánto pesará, pues?», preguntó Morgan. «Aquí el resultado de mis cálculos», respondió Barbicane. «Una bala de 108 pulgadas de diámetro y de 12 pulgadas de espesor. La pulgada americana tiene 25 milímetros. Pesaría, siendo de hierro fundido, 67.440 libras. Construida en aluminio, su peso queda reducido a 1.250 libras. «¡Perfectamente!», exclamó Maston. «Eso entra en el programa». «Sí, perfectamente», replicó el mayor. «Pero, ¿no veis que a 9 dólares la libra el proyectil costará 173.250 dólares, exactamente? Pero no temáis, amigos, no faltará dinero para nuestra empresa. Respondo de ello». «Una lluvia de oro caerá en nuestras cajas», replicó J.T. Maston. «Pues bien, ¿qué os parece el aluminio?», preguntó el presidente. «Aceptado», respondieron los 3 miembros de la comisión. «En cuanto a la forma de la bala», repuso Barbicane, «importa poco, pues una vez traspasada la atmósfera el proyectil se hallará en el vacío. Propongo por tanto que la bala sea redonda, para que gire como mejor le parezca y se conduzca del modo que le dé la gana». Así terminó la primera sesión de la comisión. La cuestión del proyectil estaba definitivamente resuelta y J.T. Maston no cabía en sí de alegría, pensando que si iba a enviar una bala de aluminio a los selenitas, lo que les daría una alta idea de los habitantes de la Tierra. Fin del capítulo 7. Capítulo 8. Historia del cañón. Las resoluciones tomadas en la primera sesión produjeron en el público un gran efecto. La idea de una bala de 20.000 libras atravesando el espacio alarmaba un poco a los más timoratos. ¿Qué cañón?, se preguntaban, podría transmitir jamás a semejante proyectil una velocidad inicial suficiente? Durante la segunda sesión de la comisión debía responderse satisfactoriamente a esta pregunta. Al día siguiente, por la noche, los 4 miembros del Gun Club se sentaban delante de nuevas montañas de emparedados, a la orilla de un verdadero océano de té. El debate empezó de inmediato y sin ningún preámbulo. «Mis queridos colegas», dijo Barbicane, «vamos a ocuparnos del cañón, que no se ha de construir, de su tamaño, forma, composición y peso. Es probable que lleguemos a darle dimensiones gigantescas, pero, por grandes que sean las dificultades, nuestro genio industrial las allanará fácilmente. Tened, pues, la bondad de escucharme e interrumpidme
siempre que queráis, con las objeciones que os parezcan convenientes. No las temo. Un murmullo aprobador acogió esta declaración. No olvidemos, continuó Barbicane, el punto que ayer nos condujo a nuestro debate. El problema se presenta ahora bajo esta forma: dar una velocidad inicial de 12.000 yardas por segundo a una bomba de 108 pulgadas de diámetro y 20.000 libras de peso. Y aquí el problema, en efecto, respondió el mayor Elphiston. Prosigo, repuso Barbicane. Cuando el proyectil se lanza al espacio, ¿qué ocurre? Actúan sobre él tres fuerzas independientes: la resistencia del medio, la atracción de la Tierra y la fuerza de impulsión de que está animado. Examinemos estas tres fuerzas. La resistencia del medio, es decir, la resistencia del aire, será poco importante, puesto que la atmósfera terrestre no tiene más que 40 millas de altura, que con una velocidad de 12.000 yardas el proyectil podrá atravesar en 5 segundos. Lo que nos permite considerar la resistencia del medio como insignificante. Pasemos a la atracción de la Tierra, es decir, al peso de la bomba. Ya sabemos que este peso disminuirá en razón inversa del cuadrado de las distancias. He aquí lo que la física nos enseña. Cuando un cuerpo abandonado a sí mismo cae a la superficie de la Tierra, su caída es de 15 pies, 4,90 metros, en el primer segundo. Y si este mismo cuerpo fuese transportado a 257.542 millas, en otros términos, a la distancia a que se encuentra la Luna, su caída quedaría reducida a cerca de media línea en el primer segundo, lo que es casi inmovilidad. Se trata pues de vencer progresivamente esta acción del peso. ¿Cómo lo haremos? Mediante la fuerza de impulsión. He aquí la dificultad, respondió el mayor. En efecto, repuso el presidente, pero la allanaremos, porque la fuerza de impulsión que necesitamos resulta de la longitud de la máquina y de la calidad de la pólvora empleada, no hallándose ésta limitada por la resistencia de aquella. Ocupémonos ahora, pues, de las dimensiones que hay que dar al cañón. Téngase en cuenta que podemos procurarle condiciones de una resistencia infinita, si es lícito hablar así, pues no se tiene que maniobrar con él. Es evidente, respondió el general. Hasta ahora, dijo Barbicane, los cañones más largos, nuestros enormes Columbiads, no han pasado de 25 pies de longitud. Mucha sorpresa causarán, pues, a la gente las dimensiones que tendremos que dar al nuestro. Sin duda, exclamó J.T. Maston. Yo propongo un cañón cuya longitud no baje de media milla. ¡Media milla!, exclamaron el mayor y el general. Sí, media milla, y me quedo corto. Vamos, Maston, respondió Morgan, ¿exageráis? No, replicó el ardiente secretario. No sé en verdad por qué me tacháis de exagerado. Porque estáis yendo demasiado lejos. Sabed que un artillero es como una bala, que jamás puede ir demasiado lejos. La discusión tomaba un carácter personal, pero el presidente intervino. Calma, amigos, calma. Y razonemos. Se necesita evidentemente un cañón de gran calibre, puesto que la longitud de la pieza aumentará la presión de los gases acumulados debajo del proyectil, pero es inútil pasar de ciertos límites. Perfectamente, dijo el mayor. ¿Qué reglas hay para semejantes casos? Ordinariamente la longitud de un cañón es la de 20 a 25 veces el diámetro de la bala, y pesa de 235 a 240 veces el peso de ésta. No obstante, exclamó J.T. Maston impetuosamente, convengo en ello, mi digno amigo. En efecto, siguiendo la proporción indicada para un proyectil que tuviese 9 pies de ancho y pesase 20.000 libras, el cañón tendría una longitud de no más de 225 pies y un peso de 200.000 libras. Lo que es ridículo, añadió J.T. Maston. Es lo mismo que usar una pistola.
Yo también opino lo mismo, respondió Barbicane, por lo que propongo cuadruplicar esta longitud y construir un cañón de 900 pies. El general y el mayor hicieron algunas objeciones, pero sostenida esta proposición resueltamente por el secretario del Gun Club, se adoptó definitivamente. Ahora, sepamos, dijo Elphiston, qué espesor debemos dar a sus paredes. 6 pies, respondió Barbicane. Supongo que no intentaréis colocar en una cureña semejante mole, preguntó el mayor. Lo que, sin embargo, sería soberbio, dijo J.T. Maston. Pero impracticable, respondió Barbicane. Creo que se debe fundir el cañón en el punto mismo en que se ha de disparar. Ponerle abrazaderas de hierro forjado y rodearlo de una obra de mampostería, de modo que participe de toda resistencia del terreno circundante. Fundida la pieza, se pulirá el ánima para impedir el viento. En balística, el viento es el espacio que existe a veces entre el proyectil y el ánima de la pieza, de la bala. Y de este modo no habrá pérdida de gas, y toda la fuerza expansiva de la pólvora se invertirá en la impulsión. ¡Bravo!, exclamó J.T. Maston. «Ya tenemos nuestro cañón». «Todavía no», respondió Barbicane, calmando con la mano a su impaciente amigo. «¿Por qué? Porque hasta ahora no hemos discutido su forma. ¿Será un cañón, un obús o un mortero?» «Un cañón», respondió Morgan. «Un obús», replicó el mayor. «Un mortero», exclamó J.T. Maston. Iba a empeñarse una nueva discusión que prometía ser bastante acalorada, y cada cual preconizaba su arma favorita, cuando intervino el presidente. «Amigos míos», dijo, «voy a ponerlos a todos de acuerdo. Nuestro Columbia tendrá a la vez las 3 condiciones. Será un cañón, porque la recámara y el ánima tendrán igual diámetro. Será un lanzaobuses, porque disparará un proyectil hueco. Será un mortero, porque se apuntará formado con el horizonte un ángulo de 90 grados. Y, además, le será imposible retroceder. Estará fijo en la tierra. Y así comunicará al proyectil toda la fuerza de impulsión acumulada en sus entrañas». «Adoptado, adoptado», respondieron los miembros de la comisión. «Permitidme una sencilla observación», dijo Elphiston. «¿Este cañón lanzaobuses mortero será rayado?» «No», respondió Barbicane. «No. Necesitamos una velocidad inicial enorme, y ya sabéis que la bala sale con menos rapidez de los cañones rayados que de los lisos». «Justamente». «En fin, ya es nuestro», replicó J.T. Maston. «Aún falta algo», replicó el presidente. «¿Qué falta?» «Aún no sabemos de qué metal se ha de componer. Decidámonos sin demora». Iba a proponéroslo. Los 4 miembros de la comisión se zamparon una docena de emparedados por barba, seguidos de una buena taza de té, y reanudaron el debate. «Mis bravos colegas», dijo Barbicane, «nuestro cañón debe tener mucha tenacidad y dureza, ser infusible al calor, ser inoxidable e indisoluble a la acción corrosiva de los ácidos. Acerca del particular no cabe la menor duda», respondió el mayor, «y como será preciso emplear una cantidad considerable de metal, la elección no puede ser dudosa». «Entonces», dijo Morgan, «propongo para la fabricación del Columbia la mejor aleación que se conoce, es decir, 100 partes de cobre, 12 de estaño y 6 de latón». «Amigos míos», respondió el presidente, «convengo en que la composición que se acaba de proponer ha producido resultados excelentes, pero costaría demasiado y se maneja con dificultad. Creo, pues, que se debe adoptar una materia que es excelente y al mismo tiempo barata, tal como el hierro fundido. ¿No sois de mi opinión, mayor?» «Estamos de acuerdo», respondió Elphiston.
En efecto, respondió Barbicane, el hierro fundido cuesta 10 veces menos que el bronce. Es fácil de fundir y de amoldar, y se deja trabajar dócilmente. Su adopción economiza dinero y tiempo. Además, durante la guerra en el sitio de Atlanta, hubo piezas de hierro que de 20 en 20 minutos dispararon más de 1000 tiros sin experimentar deterioro alguno. «Pero el hierro fundido es quebradizo», respondió Morgan. «Sí, pero también muy resistente. Además, no reventará, respondo por ello». «Un cañón puede reventar y ser bueno», replicó sentenciosamente J.T. Maston, abogando pro domo soi como si se sintiese aludido. «Es evidente», respondió Barbicane. «Me permito, pues, suplicar a nuestro digno secretario que calcule el peso de un cañón de hierro fundido de 900 pies de longitud y de un diámetro interior o calibre de 9 pies, con paredes de un espesor de 6 pies. «Al momento», respondió J.T. Maston. Y como lo había hecho en la sesión anterior, hizo sus cálculos con una maravillosa facilidad. Y dijo al cabo de un minuto, el cañón pesará 6040 toneladas. Y a 2 céntimos la libra costará 2.510.701 dólares. J.T. Maston, el mayor y el general miraron con inquietud a Barbicane. «Señores», dijo este, «repito lo que dije ayer. Estad tranquilos, los millones no nos faltarán». Dadas estas seguridades por el presidente, la comisión se separó, quedando citados todos sus individuos para el día siguiente, en el que celebrarían la tercera sesión. Fin del 8º capítulo. Capítulo 9. La cuestión de las pólvoras. Quedaba por tratar la cuestión de las pólvoras, y esta última decisión era esperada con ansiedad por el público. Dadas la magnitud del proyectil y la longitud del cañón, ¿cuál sería la cantidad de pólvora necesaria para producir la impulsión? Este agente terrible, cuyos efectos, sin embargo, han dominado al hombre, iba a ser empleado en proporciones extraordinarias. Es una creencia general, repetida con frecuencia, que la pólvora fue inventada en el siglo XIV por el monje Squatchard, cuyo descubrimiento le costó la vida. Pero en la actualidad está casi demostrado que esta historia debe colocarse entre las leyendas de la Edad Media. La pólvora no ha sido inventada por nadie. Proviene directamente del fuego griego, compuesto como ella de azufre y salitre. Si bien estas mezclas, que en el fuego griego no eran más que mezclas de dilatación, en la pólvora, tal como se sabe actualmente, al inflamarse producen un estrépito y se han transformado en mezclas de detonación. Si bien los eruditos conocen perfectamente la falsa historia de la invención de la pólvora, pocos son los que se dan cuenta de su poder mecánico, cuyos conocimiento es necesario para comprender la importancia del asunto sometido a la comisión. 1 litro de pólvora pesa aproximadamente 2 libras. La libra americana es de 453 gramos y produce, al inflamarse, 400 libras de gases, que haciéndose libres y bajo la acción de una temperatura elevada a 2400 grados, ocupan un espacio de 4000 litros. El volumen de la pólvora es, pues, a los volúmenes de los gases producidos por su combustión o deflagración, lo que es 1 a 4000. Compréndase cuál debe ser el extraordinario impulso de estos gases cuando se hallan comprimidos en un espacio reducido 4000 veces para contenerlos. Todo esto lo sabían perfectamente los miembros de la comisión cuando se citaron para la tercera sesión. Barbicane concedió la palabra al mayor Elphiston, que había sido director de las fábricas de pólvora durante la guerra. «Mis queridos camaradas»,
dijo el distinguido químico. Vamos a enumerar unas cifras irrecusables que nos servirán de base. La bala de 24 de que nos hablaba ayer el respetable J.T. Maston, en términos tan poéticos, sale de la boca del cañón empujada por 16 libras de pólvora. ¿Estáis seguro de la cifra?, preguntó el presidente. Absolutamente seguro, respondió el mayor. El cañón Armstrong, que no se carga más que con 75 libras de pólvora para arrojar un proyectil de 800 libras, y el Columbia de Rodman no gasta más que 170 libras de pólvora para enviar a 6 millas de distancia su bala de media tonelada. Estos hechos no pueden ponerse en duda, pues los he comprobado yo mismo en las actas de la Junta de Artillería. Perfectamente, respondió el general. De estas cifras, repuso el mayor, se deduce que la cantidad de pólvora no aumenta con el peso de la bala. En efecto, si bien se necesitan 16 libras de pólvora para una bala de 24, o en términos, si bien en los cañones ordinarios se emplea una cantidad de pólvora cuyo peso es de 2/3 partes el del proyectil, esta proporción no es constante. Calculad y veréis que para una bala de media tonelada, en vez de 333 libras de pólvora, se reduce esta cantidad a 170 libras solamente. ¿Y qué pretendéis deducir de eso?, preguntó el presidente. Si lleváis vuestra teoría al último extremo, mi querido mayor, dijo J.T. Maston, deduciréis que cuando una bala tenga un peso suficiente, no se necesitará pólvora alguna. Mi amigo Maston bromea hasta en las ocasiones más serias, replicó el mayor. No tardaré en proponerle cantidades de pólvora que satisfarán su amor propio de artillero. Pero debo hacer constar que durante la guerra la experiencia demostró que para cargar piezas de mayor calibre, el peso de la pólvora podía reducirse perfectamente a 1/10 parte del peso del proyectil. Eso es totalmente cierto, dijo Morgan, pero antes de decidir la cantidad de pólvora necesaria para dar el impulso, opino que convendría ponernos de acuerdo sobre la clase de pólvora a emplear. Emplearemos la pólvora de grano grueso, respondió el mayor, porque su explosión es más rápida que la pólvora fina. Sin duda, replicó Morgan, pero se desmenuza más fácilmente y termina por alterar el ánima de las piezas. Lo que sería un obstáculo si se tratara de un cañón destinado a un largo servicio, pero no para nuestro Columbia. No correremos riesgo alguno de explosión y necesitamos que la pólvora se inflame instantáneamente para que su efecto mecánico sea completo. Podríamos, J.T. Maston, abrir varios agujeros para aplicar el fuego a la vez a distintos puntos. Sin duda, respondió Elphiston, pero haríamos la operación más difícil. Voto pues por mi pólvora de grano grueso, que allana todas estas dificultades. Sea, respondió el general. Para calcar su Columbia, añadió el mayor, Rodman empleaba una pólvora de granos tan gruesos como castañas, hecha con carbón de sauce, tostado sencillamente en calderas de hierro fundido. Era una pólvora dura y brillante que no dejaba mancha en la mano. Contenía una gran proporción de hidrógeno y de oxígeno. Se inflamaba instantáneamente y, aunque muy desmenuzable, no se deterioraba sensiblemente las bocas de fuego. Me parece, pues, respondió J.T. Maston, que no debemos vacilar y que nuestra elección está hecha, a no ser que preferáis la pólvora de oro, replicó el mayor riendo, lo que le valió un gesto amenazador con el que contestó la mano de madera de su susceptible amigo. Hasta entonces, Barbicane se había abstenido de tomar parte en la discusión. Dejaba hablar y escuchaba. Evidentemente meditaba algo. Se contentó con preguntar sencillamente: «Y ahora, amigos, ¿qué cantidad de pólvora proponéis?». Los 3 miembros del Gun Club se miraron por un instante. 200,000 libras, dijo por fin Morgan. 500,000, replicó el mayor. 800,000, exclamó J.T. Maston.
Esta vez, Elphiston no se atrevió a calificar a su colega de exagerado. En efecto, se trataba de enviar a la Luna un proyectil de 20.000 libras, dándole una fuerza inicial de 12.000 yardas por segundo. Un momento de silencio siguió a la triple proposición hecha por los colegas. Silencio que finalmente rompió el presidente Barbicane. «Mis bravos compañeros», dijo con voz tranquila, «yo parto del principio de que la resistencia de nuestro cañón, construido en las condiciones requeridas, es ilimitada. Voy, pues, a sorprender al distinguido J.T. Maston diciéndole que ha sido tímido en sus cálculos y propongo doblar sus 800.000 libras de pólvora». «¿1.600.000 libras?», exclamó J.T. Maston saltando de su asiento. «Precisamente. Pero entonces será menester recurrir a un cañón de media milla de longitud». «Es evidente», dijo el mayor. «1.600.000 libras de pólvora», repuso el secretario de la comisión, «ocuparán un espacio de 22.000 pies cúbicos. Poco menos de 800 metros cúbicos, aproximadamente. Y como vuestro cañón no tiene más de 54.000 pies cúbicos, 2.000 metros cúbicos de capacidad, quedará cargado de pólvora hasta la mitad, y el ánima no será bastante larga para que la explosión de los gases dé al proyectil un impulso suficiente». La objeción no tenía réplica. J.T. Maston estaba en lo justo. Todos miraron a Barbicane. «Sin embargo», continuó el presidente, «sostengo que se necesita esa cantidad de pólvora. Pensadlo bien. 1.700.000 libras de pólvora producirán 6.000 millones de litros de gas. ¡6.000 millones! ¿Lo entendéis bien? Pero entonces, ¿cómo hacerlo?», preguntó el general. «Muy sencillo. Es preciso reducir esta enorme cantidad de pólvora, conservando su poder mecánico». «Bien. Pero, ¿cómo?». «Voy a decíroslo», respondió tranquilamente Barbicane. Sus interlocuentes le miraban ávidamente. «Nada, en efecto, es más fácil», dijo, «que reducir esta masa de pólvora a un volumen 4 veces menor. Todos conocéis esa curiosa materia que constituyen los tejidos elementales de los vegetales, llamada celulosa». «Os comprendo, querido Barbicane», dijo el mayor. «Esta materia», prosiguió el presidente, «se saca perfectamente pura de varios cuerpos, sobre todo del algodón, y no es más que la pelusa de los granos del algodonero. El algodón, combinado con el ácido nítrico en frío, se transforma en una sustancia insoluble y eminentemente explosiva. En 1832, Branconot, químico francés, descubrió esta sustancia y la llamó xiloidina. En 1838, Pelouse, otro francés, estudió sus diversas propiedades. Y, por último, en 1846, Schnovein, profesor de química en Basilea, la propuso como pólvora de guerra. Esta pólvora es el algodón azótico o nítrico. «O piroxilo», respondió Elphiston. «O fulmicotón», respondió Morgan. «No hay un solo nombre americano que pueda ponerle el pie de este descubrimiento», exclamó J.T. Maston, impulsado por su amor propio nacional. «Ni uno, desgraciadamente», respondió el mayor. «Sin embargo», repuso el presidente, «debo decir, para satisfacer el patriotismo de Maston, que los trabajos de un conciudadano nuestro se refieren al estudio de la celulosa, pues el colidión, uno de los principales agentes de la fotografía, no es más que piroxilo disuelto en el éter con adición de alcohol, y ha sido descubierto por Maynard cuando estudiaba medicina en Boston.
Barbicane reivindica para uno de sus compatriotas la invención del colidión, pero es un error que nace de la semejanza de dos nombres. En 1847, Maynard, estudiante de medicina en Boston, se ideó emplear el colidión para curar las heridas. Sin embargo, el colidión se conocía desde 1846. Lo descubrió un francés, un sabio que era, a la vez, poeta, filósofo y químico, Louis Maynard. «Pues hurra por Maynard y el fulmicotón», exclamó el entusiasta secretario del Gun Club. «Volvamos al piroxilo», respondió Barbicane. «Conocéis sus propiedades, por las cuales va a ser para nosotros tan precioso. Se prepara con la mayor facilidad, sumergiendo algodón en ácido nítrico humeante, llamado así porque al contacto con el aire húmedo despide una espesa humareda blanquecina. Durante 15 minutos, lavándolo después en mucha agua y dejándolo secar». «Nada más sencillo, en efecto», dijo Morgan. «Además, el piroxilo es inalterable a la humedad, cualidad precisa para nosotros que necesitaremos muchos días para cargar el cañón. Se inflama a los 170 grados en lugar de 240 y su deflagración es tan súbita que se inflama sobre la pólvora ordinaria sin que tenga tiempo de inflamarse esta». «Perfectamente», respondió el mayor, «solo que cuesta más caro». «¿Qué importa?», dijo J.T. Maston. «Por último, comunica a los proyectiles una velocidad 4 veces superior a la que les da la pólvora ordinaria. Si se mezclan con el piroxilo 8/10 partes de su peso de nitrato de potasa, su fuerza expansiva aumenta considerablemente». «¿Será necesario hacer eso?», preguntó el mayor. «Creo que no», respondió Barbicane. «Así pues, en lugar de 1.600 libras de pólvora, nos bastarán 500 libras de fulmicotón. Y, como no hay peligro en comprimir 500 libras de algodón en un espacio de 26 pies cúbicos, esta materia no ocupará en el Columbiad más que una altura de 30 toesas. Así, recorrerá la bala más de 300 pies de ánima impulsada por la presión de 6.000 millones de litros de gas antes de emprender su marcha hacia el astro de la noche». Al oír estas palabras, J.T. Maston no pudo contener su emoción y con la velocidad de un proyectil se arrojó a los brazos de su amigo, al cual hubiera derribado si Barbicane no hubiese sido un hombre hecho a prueba de bomba. Este incidente fue el punto final de la tercera sesión de la comisión. Barbicane y sus audaces colegas, para quienes no había nada imposible, acababan de resolver la compleja cuestión del proyectil, del cañón y de la pólvora. Formado su plan, ya no faltaba más que ejecutarlo. «Poca cosa, una bagatela», decía al respecto J.T. Maston. Fin del 9º capítulo. Capítulo 10. Un enemigo para 25 millones de amigos. Los más insignificantes detalles de la empresa del Gun Club solicitaban el interés del público americano, que seguía día a día todos los debates de la comisión. Los menores preparativos de tan colosal experimento, las cuestiones de cifras que provocaba, las dificultades mecánicas que había que resolver. En una palabra, la ejecución del gran proyecto le apasionaba extraordinariamente. Más de un año había de transcurrir entre el principio y la conclusión de los trabajos, pero este periodo de tiempo no podía ser estéril en emociones. La elección del sitio para la construcción del molde, la fundición del Columbiad, el peligrosísimo acto de cargarlo, eran más que suficientes para excitar la curiosidad pública. El proyectil, apenas disparado, desaparecería en algunas décimas de segundo sin ser accesible a mirada alguna. Pero lo que sucedería después, su manera de conducirse en el espacio y el momento de llegar a la luna, no podrían verlo con sus propios ojos más que unos cuantos privilegiados.
Así pues, los preparativos del experimento, los pormenores precisos de la ejecución, constituían entonces el verdadero interés, el interés general, el interés público. Sin embargo, de pronto hubo un incidente que sobreexcitó el atractivo puramente científico de la empresa. Se habían unido a Barbicane numerosas legiones de admiradores y amigos de su proyecto, pero aquella mayoría, por grande, por extraordinaria que fuese, no era la unanimidad. Un hombre, un solo hombre en todos los Estados Unidos de Unión, protestó contra la tentativa del Gun Club y la atacó con violencia en todas las ocasiones que le parecieron oportunas. Es tan débil la naturaleza humana que Barbicane fue más sensible a esta oposición de uno solo que a los aplausos de todos los demás. Y eso, pese a que conocía el motivo de semejante antipatía y a que conocía la procedencia de aquella enemistad aislada, enemistad personal y antigua, nacida de una rivalidad de amor propio. El presidente del Gun Club no había visto jamás a aquel enemigo perseverante, lo que fue una suerte porque el encuentro de aquellos dos hombres hubiera tenido seguramente funestas consecuencias. Aquel rival de Barbicane era un sabio como él, de carácter altivo y audaz, seguro de sí mismo, violento, un yanqui de pura sangre. Se llamaba Capitán Nicholl y residía en Filadelfia. Nadie ignora la curiosa lucha que se empeñó durante la Guerra Federal entre el proyectil y la coraza de los buques blindados, estando aquel destinado a atravesar a esta y estando esta resuelta a no dejarse atravesar. De esta lucha nació una transformación de la Marina de los estados de los dos continentes. La bala y la plancha lucharon con un encarnizamiento sin igual, la una creciendo y la otra engrosando en una proporción constante. Los buques armados de formidables cañones marchaban al combate al abrigo de su invulnerable caparazón. El Merrimack, el Monitor, el Ram Tennessee, el Washington, buques de la Armada Americana, lanzaban proyectiles enormes después de haberse acorazado para librarse de los proyectiles contrarios. Causaban a otros el daño que no querían que los otros le causasen, siendo este el principio inmoral en que sucede descansar todo el arte de la guerra. Y si Barbicane era el gran fundidor de proyectiles, Nicholl era un gran forjador de planchas. El uno fundía noche y día en Baltimore, el otro forjaba día y noche en Filadelfia. Los dos seguían una corriente de ideas esencialmente opuestas. Tan pronto Barbicane inventaba una nueva bala, Nicholl inventaba una nueva plancha. El presidente del Gun Club pasaba su vida paseando en la manera de abrir agujeros, y el capitán pasaba la suya pensando en la manera de impedirle que los abriera. He aquí el origen de una rivalidad continua que se convirtió en odio personal. Nicholl se aparecía a Barbicane en sueños bajo la forma de una coraza impenetrable contra la cual se estrellaba, y Barbicane se aparecía en sus sueños a Nicholl como un proyectil que le atravesaba de parte a parte. Los dos sabios, a pesar de seguir dos caminos tan divergentes, se hubieran al fin encontrado a despecho de todos los axiomas de geometría, pero se hubieran encontrado en el terreno del duelo. Afortunadamente, aquellos dos ciudadanos tan útiles de su país se hallaban separados uno por el otro por una distancia de 50 a 60 millas, y sus amigos llenaron el camino de tantos obstáculos que jamás llegaron a encontrarse. No se podía decir de una manera positiva cuál de los dos inventores había triunfado sobre el otro. Los resultados obtenidos dificultaban una apreciación justa. Parecía, sin embargo, que al fin la coraza había de ceder a la bala. Con todo,
las personas competentes dudaban. En los últimos experimentos, los proyectiles cilindrocónicos de Barbicane se clavaron como alfileres en las planchas de Nicholl, por cuyo motivo éste se creyó victorioso y atesoró para su rival una dosis inmensa de desprecio. Pero cuando Barbicane sustituyó las balas cónicas por simples granadas de 600 libras, el presidente del Gun Club tomó su desquite. En efecto, aquellos proyectiles, aunque animados de una velocidad regular, quebraron y taladraron, hicieron saltar en pedazos las planchas del mejor metal. A este punto habían llegado las cosas, y parecía que la bala había quedado victoriosa cuando terminó la guerra. El mismo día en que Nicholl concluía una nueva coraza de hierro forjado, que era en su género una obra maestra capaz de desafiar a todos los proyectiles del mundo, el capitán hizo trasladar al polígono de Washington, retando a que la destruyeran los proyectiles del presidente del Gun Club, el cual, hecha la paz, se negó al experimento. Entonces, Nicholl, furioso, ofreció exponer su plancha al choque de las balas más inverosímiles, macizas o huecas, redondas o cónicas. Otra negativa del presidente, que no quería comprometer su último triunfo. Nicholl, exasperado por la incalificable terquedad de su adversario, quiso tentar a Barbicane dejándole todas las ventajas. Propuso poner la plancha a 200 yardas del cañón. Barbicane siguió terco a su negativa. A 100 yardas, ni a 70, ni 5. A 50, exclamó el capitán insertado en su desafío en todos los periódicos. Colocaré mi plancha a 25 yardas del cañón, y yo me colocaré detrás. Barbicane hizo contestar que aun cuando el capitán Nicholl se colocase delante, no dispararía un solo tiro. Nicholl, al oír esta contestación, no pudo contenerse y se deshizo en insultos. Insulto que la cobardía era indivisible, que el hombre se niega a tirar a un cañonazo que está muy cerca de tener miedo al cañón, que, en suma, los artilleros que se baten a 6 millas de distancia han reemplazado prudentemente el valor individual por las formas matemáticas, y que se necesita por lo menos tanto valor para guardar tranquilamente una bala detrás de una plancha, como para enviarla según todas las reglas del arte. Siguió Barbicane sin contestar a estas insinuaciones, o tal vez no tuvo noticia de la provocación, absorbido eternamente como estaba entonces por los cálculos de su gran empresa. Cuando dirigió al Gun Club su famosa comunicación, el capitán Nicholl se encolerizó. Se mezclaba con su cólera un supremo sentimiento de celos y un sentimiento absoluto de impotencia. ¿Cómo inventar algo superior a aquel Columbia de 900 pies? ¿Qué coraza podía idearse para resistir un proyectil de 20,000 libras? Nicholl quedó abatido, aterrado, anonadado por aquel cañón. Pero luego se reanimó y resolvió aplastar la proposición con el peso de sus argumentos. Atacó violentamente los trabajos del Gun Club, publicando el efecto numerosas cartas que los periódicos reprodujeron. Procuró demoler científicamente la obra de Barbicane. Empezando el combate, se valió de razones de todo tipo, algunas especiosas y rebuscadas. Al principio atacó a Barbicane por sus cifras. Se esforzó en probar por A más B las falsedades de sus fórmulas y le acusó de ignorar los principios rudimentarios de la balística. Hizo cálculos para demostrar, entre otros errores, que era absolutamente imposible dar a un cuerpo cualquiera una velocidad de 12,000 yardas por segundo y,
Con álgebra en mano, sostuvo que aún en el supuesto que se consiguiera esta velocidad, jamás aún el proyectil tan pesado traspasaría los límites de la atmósfera terrestre. Ni siquiera iría más allá de 8 leguas. Más aún, suponiendo adquirida la velocidad suficiente, la enorme bomba no resistiría la presión de los gases desarrollados por la combustión de 1.600.000 libras de pólvora. Y aunque resistiera, no soportaría una temperatura semejante, fundiéndose al salir del Columbiad y convertida en lluvia de hierro derretido, caería sobre el cráneo de los imprudentes espectadores. Barbicane, sin hacer caso de estos ataques, continuó su obra. Entonces Nicholl trató la cuestión bajo otros aspectos. Dejando a su lado su inutilidad absoluta, consideró el experimento como muy peligroso para los ciudadanos que autorizasen con su presencia tan reprobable espectáculo, y para las poblaciones próximas a aquel cañón deplorable. Hizo notar también que si el proyectil no alcanzaba, como no alcanzaría su objetivo, caería sobre la tierra, y la caída de una mole semejante, multiplicada por el cuadrado de su velocidad, comprometería singularmente algún punto del globo. En esas circunstancias, y sin atacar los derechos de los ciudadanos, había llegado el caso en que la intervención del gobierno era de absoluta necesidad, pues no era justo comprometer la seguridad de todos por el capricho de uno solo. Se ve así a qué exageraciones se dejaba arrastrar el capitán Nichols. Nadie compartía su opinión ni tuvo en cuenta sus funestas profecías. Se le dejó gritar a su gusto hasta desagüiñitarse. El capitán se había convertido en defensor de una causa perdida de antemano. Se le olía, pero no se le escuchaba, y no privó al presidente del Gun Club ni a uno solo de sus admiradores. Barbicane no se tomó siquiera la molestia de contestar los argumentos de su implacable rival. Nicholl, acorralado en sus últimas trincheras y no pudiendo pagar con su persona la defensa de su causa, resolvió pagarla con dinero. En el Enriquer de Richmond propuso públicamente una serie de apuestas en los términos siguientes. Apostó, primero, a que no se reunirían los fondos necesarios para llevar a cabo la empresa del Gun Club, $1,000. Segundo, a que la fundición de un cañón de 900 pies resultaría impracticable y no tendría éxito, $2,000. Tercero, a que sería imposible cargar el Columbiad y a que la pólvora se inflamaría espontáneamente por la presión del proyectil, $3,000. Cuarto, a que el Columbiad reventaría al primer disparo, $4,000. Quinto, a que la bala no alcanzaría más de 6 millas y caería a los pocos segundos de ser disparada, $5,000. Como se ve, era importante la suma que, por su obstinación invencible, arriesgaba el capitán. Se trataba nada menos que de $15,000. A pesar de la importancia de la apuesta, el 19 de mayo recibió un pliego lacrado que, con sobrio laconismo, decía: Baltimore, 18 de octubre. Aceptadas. Barbicane. Fin del capítulo 10.